Estamos estudiando las cartas de Juan, estamos en la primera carta, la más larga de las tres. Y vamos a leer primera de Juan 3, 11, hasta el final de ese capítulo. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Si no, seguimos la pantalla. Dice Juan, escribiendo a la iglesia: este es el mensaje que han oído desde el principio. ¿Cuál es? Que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que tiene bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo podemos decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él. Aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y todo lo sabe. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios. Recibimos todo lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. El que obedece sus mandamientos y permanece en Dios y Dios en él, el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Muy bien. Venimos hablando de las cartas de Juan y para entender las tres cartas de Juan que están ahí al final de nuestras Biblias, es clave esto, ¿no es cierto? Juan está tratando con una iglesia que sufrió una especie de, no sé si división, pero hubo algunos adentro que empezaron a enseñar cosas extrañas y se llevaban gente para su kiosco, ¿no es cierto? Y negaban que Jesús era Dios que se hizo carne, no tenían amor los unos por los otros, algunos se creían muy superiores porque tenían un conocimiento especial y ninguneaban a los demás, era una religión de élite. Y además algunos decían, bueno, el cuerpo no es importante, sino el espíritu. Entonces con el cuerpo hacían dos cosas, o lo castigaban, se flagelaban, o le daban rienda suelta y vivían en el pecado. Total, decía, bueno, no importa lo que hagamos con el cuerpo, ¿no? Y Juan remarca esta triple prueba o evidencia para reconocer el cristianismo genuino, ¿no? Los cristianos genuinos expresan estas tres evidencias. La de la fe. El cristiano auténtico cree en Cristo. ¿Quién es Él? Como dice el final de lo que leímos, en su nombre, que Cristo es Dios que se hizo carne, que vivió una vida perfecta y vino a morir por nosotros. La evidencia del amor, ¿no? Lo que llamamos la evidencia social. Los cristianos se aman unos a otros. No es que están siempre abrazados y está todo bien, pero cuando hay conflicto, hay perdón, hay arreglo del conflicto, ¿no? Jesús decía, antes de venir a adorar, tenía un problema con tu hermano, arreglalo y vení y presentá tu ofrenda, ¿no?
Y la tercera prueba tenés la de la fe, la del amor y la de la obediencia. El cristiano obedece, sigue a Cristo. No significa que nunca peca, por supuesto. El domingo pasado hablamos de eso. Pero significa que no está cómodo con el pecado. No es que, bueno, no pasa nada, total Dios me perdona. No, lucha contra el pecado y como hábito, como regla general, no vive en el pecado. ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. Y después vamos a volver al final a esta triple prueba. Ahora vamos a apagar esto porque hoy no tenemos computadora y entonces este celular es peligroso y por ahí me sale una propaganda, ¿no? de Rimax o de algo por el estilo. Entonces vamos a tenerla ahí en suspenso por ahora, ¿no? Ahora, Mahatma Gandhi, ¿le suena, no? Un filósofo que hizo grandes cosas por la humanidad, hinduista, pero antes de ser un filósofo hinduista, él tuvo contacto con la Biblia y con el cristianismo. Incluso en alguna oportunidad leí que se estuvo a punto de bautizarse una vez. Él admiraba, por ejemplo, el Sermón del Monte, el sermón más famoso de Jesús. Y él decía que el sermón de Jesús del Monte modeló toda su filosofía. Ahora, una vez un misionero metodista le preguntó a Gandhi, Stanley Jones, para los que han leído material de él, le dijo, Gandhi, usted cita a Cristo muchas veces, pero rechaza convertirse en cristiano. ¿Por qué? Y Gandhi le contestó, no, yo no rechazo a Cristo, yo amo a su Cristo, pero yo odio a sus cristianos. Sus cristianos son tan diferentes a su Cristo. Y bueno, Gandhi se asomó, pero pasó de largo, ¿no es cierto? Él había visto en Sudáfrica cristianos blancos racistas, y había visto cristianos que se burlaban de otras religiones, y cristianos que no practicaban las enseñanzas de Cristo. Ahora, todos los que estamos estudiando estos domingos sobre las cartas de Juan, Juan insiste en las marcas que tienen los cristianos, que con esas marcas sí se parecen a Cristo. Entonces hoy vamos a seguir esto con las marcas. Vamos a los versículos 11 al 15 que leímos recién. Dice, este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. De paso, esto saliendo un poquito del tema, una nota al pie diríamos, ¿no? Esto, lo que hemos oído desde el principio, en 3 capítulos es la quinta vez que lo menciona. Y te quiero decir algo, el Evangelio consiste en lo que hemos oído desde el principio. El Evangelio no se reinventa para cada generación. Los que tenemos que reinventarnos, renovarnos todos los días, somos nosotros, los que creemos en el Evangelio. Pero el Evangelio permanece firme y estable. Esto por las dudas, ¿no? Porque a veces hay movimientos que van detrás de cosas nuevas, novedosas, ¿no? Y quieren experiencias nuevas, novedades espirituales, emociones fuertes, manifestaciones sensacionales. Bueno, no, el Evangelio es el mismo siempre. Es sencillo, pero tiene un poder tremendo. Es que Cristo murió por los pecadores. Es lo que hemos oído desde el principio. No inventemos nada extraño. ¿Está bien? Cuidado, ¿no? Cuidado. Por eso a veces leemos de grandes predicadores, ortodoxos, como le quieran llamar, que hablan de que hay que volver a la senda antigua. ¿Nunca leyeron esas frases? Alguno por ahí dice, la senda antigua, qué aburrido, y se imagina una iglesia con un órgano de 1810 y todo himnos de media hora cada uno aburrido. No, la senda antigua te habla del Evangelio de Jesús, del apóstol Pablo, eso, no hay que inventar nada extraño. ¿Me explico a lo que voy? Que tiene oídos para oír. Y puede entender, entienda, ¿no? Y cualquier
eh, similitud con la realidad que ve es pura coincidencia. Pero, ¿qué está diciendo Juan acá? Lo que hemos oído desde el principio de Jesús, cuando estuvo con nosotros, porque Juan había estado con Jesús, es que nos amemos unos a otros. Y la primera marca que quiero mencionarte acá es que el cristiano genuino no puede odiar. ¿No? ¿Escuchaste alguna vez de alguien de boca de cristiano, ¿no? Que diga, ¡a ese lo odio! ¿Ah? ¿No? Bueno, el cristiano no puede odiar. No. Dijo Jesús, ¿se acuerdan de su mandamiento? Juan 13, mi mandamiento nuevo les doy. Que se amen unos a otros como yo los he amado. ¿Sí? Y Juan ya dijo en la carta esta, capítulo 2, versículo 7, queridos, lo que escribo no es un mandamiento nuevo, sino antiguo, que ya tuvieron desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Por otra parte, lo que les escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta en la vida de Cristo y en la de ustedes. Porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. O sea, el mandamiento de Jesús era antiguo y nuevo a la vez. Antiguo, ¿por qué? ¿Qué decía el Antiguo Testamento? Amarás a tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el mandamiento antiguo, pero nuevo, ¿por qué? Porque Jesús le agrega un énfasis y le dice, amarás a tu hermano como yo amé a la iglesia. ¿No? Ámense unos a otros, dijo Jesús, como yo los he amado. Entonces, nuevo es en cuanto al alcance del mandamiento. No tenés que amar al otro como te amás a vos. No es suficiente, porque a veces no te amás mucho a vos, ¿no? Mira, no cuidás tu cuerpo. A veces sos medio desatento con él. Tenés que amar al otro como Jesús nos ha amado. ¿Sí? Como Jesús nos ha amado. Y acá habla de Caín. Dice el versículo 12, no seamos como Caín. Y dice varias cosas de Caín. Dice que era del maligno, que sus obras eran malas, y como las de su hermano eran buenas, ¿qué hizo Caín? ¿Se acuerdan del relato de Génesis 4? Lo mató. Y después hace un paralelo, no se extrañan los cristianos si el mundo los odia. Claro, porque cuando los cristianos están en sintonía con Dios, sus obras están empezando a estar en la luz. Son buenos, entre comillas, ¿no es cierto? Porque nadie tiene la bondad absoluta que Dios exige, por eso no hay justo uno. Pero eso es como una denuncia caminante para el malo, para el que hace todo mal y en corrupción, el que hace las cosas bien, es como un llamado constante de atención y de condenación. Entonces, por eso el odio del mundo, ¿no? ¿No te pasa a veces que la gente te toma bronca porque hiciste algo bueno? Algo bueno que hiciste o denunciaste algo que estaba mal, la gente te toma bronca. ¡Ah, botón! No, si está mal, está mal. Entonces, no se extrañen de que el mundo los odia. Pero el punto central acá de Juan dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo? ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? Fíjate en el versículo 14. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿por qué? Porque amamos a los hermanos. Es decir, el amor es evidencia de que tenemos vida. Así como la falta de amor es evidencia de que no entendimos el Evangelio. Dios no ha trabajado en nosotros. ¿Vamos bien? Estamos despiertos, ¿no? El que no ama permanece en la muerte. Fuerte. Todo el que odia a su hermano, escucha esto, es un homicida, un asesino, dice esta traducción. Y ustedes saben que ningún asesino
tiene vida eterna. Fuerte, fuerte. Por las dudas, lo de Caín fue el primer fratricidio. Así se llama el matar a un hermano, fratricidio. Ahora, a partir de ahí, el fratricidio, el primer homicidio, hizo metástasis. Y todos nosotros hemos matado a nuestros hermanos. ¿Vos alguna vez mataste a un hermano? ¿Alguien acá nunca mató a un hermano? ¿Se acuerdan lo que decía Jesús en el Sermón del Monte? Ustedes escucharon un mandamiento que dice, no matarás. Yo les digo, el que se enoja con su hermano, ya faltó a ese mandamiento en su corazón. Jesús era fuerte. Porque Jesús medía de acuerdo a la santidad del Padre, no de acuerdo a los parámetros corruptos nuestros. Entonces todos hemos sido fratricidas. Ahora, por supuesto, nos hemos arrepentido, hemos creído en el Señor y hay perdón para el asesino. Jesús mismo pidió perdón al Padre para los que lo estaban ejecutando a Él. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Siempre hay perdón por gracia de Dios, ¿no? Pero lo que está diciendo Juan acá es, el cristiano no está todo el tiempo tirando balas. Puede ser que te enojes con alguien, pero el cristiano no odia, el cristiano busca recomponer relaciones, el cristiano ama porque Dios ha hecho una obra en su interior y puede amar. Henry usó en una predicación una figura muy linda que dice, amamos a Dios porque Él nos amó antes. Solamente podemos amar de vuelta, ¿no? O sea, de ida Dios nos ama, de vuelta podemos amar a Dios. De rebote solamente, tipo boomerang. Ahora, con los hermanos es igual. Si Dios no obra en nuestro corazón, no podemos amar a los hermanos. Pero si Dios ha obrado en nuestro corazón, vamos a amar a los hermanos. A veces fallaremos, pero ¿qué haremos? Un café para pedir perdón, para arreglar la situación, para dialogar y ponerle parche al asunto y seguir adelante. ¿Vamos bien ahí? Bueno, esa es una prueba, una marca del cristiano. Hay otra marca del cristiano genuino, que es que si el cristiano no odia, entonces ama. Y ama a la manera de Cristo. A la manera de Cristo. Fíjate lo que dice el versículo 16. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Esta es una definición de amor tremenda. Cuando te pregunten, ¿cómo definirías el amor? Bueno, como hay un meme por ahí que dice, pensé que el amor se simbolizaba con el corazón, pero en realidad se simboliza con la cruz, ¿no? ¿Conocemos el amor en qué? En que Jesús dio su vida por nosotros. Versículo 17. Si alguien tiene bienes materiales y ve que su hermano tiene necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios está en él? No amemos de palabra o de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. ¿Por qué? Y Jesucristo entregó su vida por nosotros, versículo 16, así nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Vamos siguiendo a Juan. Caín es el prototipo del odio. Le quitó la vida a su hermano. Jesús es el prototipo del amor. Entregó su vida por sus hermanos. Entonces, el odio le quita al otro. El amor a la manera de Jesús es sacrificarse por el otro. Entregarse por el otro. Y no tengo ganas, lo hago por el otro. Porque una vez se podría decir, bueno, pero ¿de qué tipo de amor está hablando? ¿No? Porque la sociedad, Hollywood, Netflix, nos venden caricaturas sobre el amor. Pero el amor es esto, sacrificial, entregar la vida. No fue romántico para Jesús ir a la cruz por vos. Pero lo hizo por amor, porque ese es el amor. En esto conocemos el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros.
así tenemos que amarnos unos a otros. Ahora, puede ser que yo no tenga una oportunidad de entregar mi vida por Ronnie. Pero ¿de qué se trata acá? De que si lo veo a Ronnie con una necesidad, voy y lo ayudo. Si Rupert me ve a mí con una necesidad, viene y me ayuda. Lo dice acá. Obviamente tenés que tener, dice, el que tiene y ve una necesidad en el otro, lo hace. Dios no te pide tampoco que dejes sin comer a tu familia para ayudar a otra familia. No está hablando de eso. Dios no es incoherente en lo que pide. Pero sí, que tu ombligo no es tu planeta. Tu mundo son los que te rodean, sobre todo tus hermanos. Y tenés que hacer algo por los demás. Como decía Teresa de Calcuta, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Así que esta es una marca. La primera, el cristiano no odia, no puede odiar. Dios no lo deja odiar. El cristiano ama a la manera de Cristo, sacrificio. Otra tercera marca, pero antes le cuento algo, me acordaba esta semana, hablando del amor a los hermanos, una experiencia que alguna vez conté. Yo soy de las últimas tandas que hicieron el servicio militar obligatorio en Argentina, ¿se acuerdan? Uno tenía 17, 18 años y salía para un lugar desprendido de su familia, de su ciudad, de sus amigos. Enseguida lo pelaban los militares y lo tenían bailando todo el tiempo, con maltrato. Y en una realidad sí, me tocó estar en Puerto Belgrano, pegado a Bahía Blanca. Y los fines de semana yo tenía franco y irme a Olavarría siempre, mi ciudad natal, implicaba horas, distancia. Entonces me iba a Bahía Blanca. Estaba solo como Adán en el Día de la Madre y amargado, lejos de todo, sin siquiera DNI, uno perdió hasta la identidad. ¿Y a dónde se me ocurrió ir? Porque también tenía unos amigos que eran de terror, muchos rosarinos, yo sé que hay rosarinos hermosos, pero estos rosarinos eran todos que vivían drogados todo el tiempo, era difícil, ¿no es cierto?, hacer algunas amistades ahí. Yo hacía amistades también, pero era complicado acompañarlos a ellos a ciertos lugares dudosos. Entonces se me ocurrió visitar una librería cristiana. Fíjate que evangeliquito era yo. Y ahí conocí a Eduardo. Claro, las iglesias estaban cerradas un viernes a la tardecita, qué sé yo. Librería cristiana, me pongo a mirar libros, busco con quién charlar. Se me cruza Eduardo Velegia. Lo tengo ahí en el Facebook todavía. Para hacerla corta, a partir de ese día, Eduardo y Cecilia tuvieron en la casa una iglesia en casa para soldados. Me hospedaban todos los fines de semana. Yo iba a visitar su iglesia pentecostal en ese tiempo, me congregaba con ellos, y en la casa él leíamos la Biblia, orábamos. Después yo empecé a llevar a algunos soldados, bueno, se desvirtuó la cosa, a veces éramos 5 durmiendo en la casa de un matrimonio con hijas incluso, pero tan amorosos, que me hicieron sentir en casa, lejos de todo. Y sí, sacrificaron comida, hasta yo pensándolo bien, algunos soldados zarpaditos tenían hijas chicas, ¿no? O sea, eran amorosos. ¿Y lo hicieron por qué? Porque amaban a los cristianos, solamente. Hasta conocieron a Cristo algunos por este ministerio que hicieron Eduardo y Cecilia. Es un ejemplo. Ahora, la idea de Juan es que pienses, ¿qué estás haciendo por tus hermanos? El amor de Dios te tiene que enfrentar para que des tu vida por los hermanos. Fuerte. Otra marca, dice el versículo 19, en esto sabremos que somos de la verdad y estaremos seguros delante de Él. Claro, si estamos practicando este amor, estamos seguros. Aunque nuestro corazón nos condene. Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios. Recibimos lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada.
está diciendo acá, que aún habiendo recibido el Evangelio de Cristo, tratando de seguir a Cristo, aún podemos tener cierta duda. Oh, Señor, mira lo que hice. ¿Seré cristiano yo? ¿Cómo pude haber hecho eso? Mi corazón me puede condenar. ¿Pero dónde está mi confianza? Señor, vos sos más grande que mi corazón, vos lo sabés todo. Examiná mi corazón, cambiá mi corazón, tratá con mi corazón, perdoname. Eso está diciendo. El cristiano genuino vive confiado, vive seguro delante de Dios. Esto me hace acordar a Jesús y Pedro, ¿se acuerdan? Pedro le había negado 3 veces. Jesús lo lleva a una fogatita donde Pedro lo negó y le pregunta cuántas veces si lo ama. 3 veces. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Qué responde Pedro? La primera vez, sí, Señor, yo te amo. La segunda vez, sí, Señor, yo te amo. La tercera vez, vos lo sabés todo, Señor. Claro, porque antes le había dicho, te amo, te voy a seguir hasta el fin, voy a dar mi vida. Y lo negó frente a una criada, lo maldijo 3 veces. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está enseñando ahí? El mismo Juan que relata esto. Que no se trata de nosotros, de prometerle cosas a Dios. Nuestro corazón nos condena porque fallamos todo el tiempo, pero Dios lo sabe. Señor, vos lo sabes todo. Se trata de vos y no de mí. No se trata de nuestra fidelidad. No se trata siquiera que estamos colgados por la fe del Señor y no queremos soltarnos. Se trata de que Él nos tiene en su mano. Y como decíamos el domingo pasado, nos hizo sus hijos para siempre. Nos adoptó y nunca nos va a desadoptar. Y sí, a veces nuestro corazón nos traiciona, a veces fallamos, claro que sí, pero podemos volver a Él. Y el Padre siempre te recibe, siempre. Porque Cristo pagó nuestros pecados y de eso conocemos el amor. Pagó tus pecados pasados, pagó tus pecados presentes, pagó los pecados que vas a cometer en el futuro. Que no vas a querer hacerlos, pero nuestro corazón nos traiciona. Así que el cristiano no puede odiar, ama a la manera de Jesús y vive confiado delante de Dios. Y por último, vuelve a la triple, no es la triple A, la triple evidencia que vimos al comienzo, ¿no? El cristiano practica esta triple evidencia. Versículo 23, este es su mandamiento. A ver si puedo accionar esto de nuevo. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Versículo 23. Y que nos amemos unos a otros. 24. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Ven cómo se juntan las 3 evidencias? 23. Este es su mandamiento. Primero, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Qué es creer en el nombre de Jesucristo? El nombre no es porque le puso así la mamá y se llama así. El nombre tiene que ver con el carácter, la persona, la obra de Jesucristo. Entonces te pregunto, ¿vos creés en el nombre de Jesucristo? Sí, amén. ¿Creés que Jesucristo es Dios, hizo carne, fue perfecto en tu lugar y murió como sacrificio por vos? Bien, esa fe te la dio Él, es evidencia de que estás en Cristo. Segunda prueba, y que nos amemos unos a otros. Vos amás a tus hermanos, o al menos estás trabajando para sacrificarte, ocuparte de ellos, ¿eh? No sos el centro del universo, tus hermanos son el centro de tu universo, incluida ahí tu familia, por supuesto. Sí, amamos a los hermanos, esa es evidencia. Y tercero, el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Nuestra obediencia nunca va a ser perfecta, pero estamos tratando de seguir a Cristo y obedecer a Dios. Amén. Bueno, si estás en ese plan, querido, Dios ha hecho una obra en tu vida. Si no estás en ese plan, tu corazón te traiciona. Bueno, confía en Dios y decirle, Dios, dame arrepentimiento. Dios, mostrame a Cristo. Dios, me entrego a vos, empiezo de nuevo. Bien. Siempre que hablamos de esto, de esta triple evidencia, acordate de esto, ¿no? Es como la higuera.
Vos siempre acordate de esto. La pregunta es, ¿la higuera es higuera porque da higos? ¿O la higuera da higos porque es higuera? Es como primero el huevo o la gallina, ¿no? Pero, ¿por qué la higuera es higuera? ¿Porque da higos? ¿O al revés? Da higos porque es higuera. O sea, ¿qué es primero? ¿Eh? La higuera da higos porque es higuera. La higuera no puede dar manzanas. No es que porque da higos es una higuera. No es que porque, como alguien dijo, voy a McDonald's, soy hamburguesa. Por si duermo en el garage de mi casa porque no hay lugar, soy un auto. O sea, primero es el ser y después el hacer. Bueno, cuando una persona se arrepiente de su pecado, cree en Cristo por primera vez, ahí Dios empieza una obra en el interior que nosotros no la podemos fabricar. Por eso que yo no puedo, por un hijo que estoy orando, que vuelva al Señor, no puedo fabricar que lo que yo fabrico puede ser religión, pero nunca la obra de Dios en una vida. Entonces, cuando Dios obra en una persona, esa persona empieza a amar, empieza a obedecer y empieza a creer cada vez más en Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo? ¿Qué enseña? ¿Por qué? Porque Dios lo transformó en higuera, va a dar higos. Antes era un cactus. ¿Se entiende? ¿Me explico? Bueno, queridos, Juan escribe esto para que estemos seguros, para que sepamos que si estamos en este plan y creemos en Cristo, tenemos vida. Si amamos a los hermanos es porque Dios nos está ayudando en eso. Y odiamos el pecado, no podemos odiar a las personas. El pecado sí, hay cosas que por ahí nos atraen, que yo, no, Señor, pero no quiero hacer eso, está mal, te ofende, te pone triste, no quiero. Amén. Que Dios nos ayude a seguir captando lo que Él quiere decirnos con su palabra. Termina diciendo, ¿cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Y si bien acá está la palabra que te lo dice muy claramente con la autoridad de Dios, también el Espíritu Santo aplica esta palabra a tu vida y te va hablando. Entonces seguí atento, seguí atento. Dios quiere trabajar en tu corazón. Oramos al Señor. Señor, gracias. Gracias por esta carta que nos habla de la fe verdadera, que nos habla de una experiencia espiritual genuina. Señor, creemos en ti, que solamente vos podés hacer en nosotros lo que nosotros jamás podemos cambiar dentro nuestro. Señor, trabajá en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Completá la obra que comenzaste en nosotros. Te adoramos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.